Sí. Yo voy a hacer videojuegos. Mamá, que yo voy a hacer videojuegos. ¿Veis? Me he puesto ZBrush. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mira lo que he hecho, mamá! ¡Mira lo que he hecho! Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Un abrazo, aquí estamos de nuevo en un capítulo de Character Artist Life y vamos a empezar con ello. Esta semana dijimos que íbamos a tocar un poco de retopología y todo eso, ¿vale? Entonces me he preparado una lista de temas. No va a ser rollo una clase de cómo se hace la retopología, porque, ¿sabes? Yo creo que en internet hay un montón de clases de esos, sino que lo que he pensado hacer, que puede ser más útil para vosotros, es un overview de qué es la topología, qué cosas son importantes, qué hay que tener en cuenta. O sea, es un poco más ilustrativo y más informativo, más que un tutorial, ¿no? Porque realmente tutoriales para hacer topología hay un montón por internet, ¿sabes? Yo he estado mirando, ¿no? Porque me he estado un poco informando para poder hacer este vídeo lo mejor posible y hay un montón. Entonces, por ejemplo, si os interesa hacer la retopología en ZBrush, Libel Studios, un saludo a los de Libel, ha hecho una serie, creo que son 4 o 5 vídeos, están en YouTube gratis, los podéis ver, ¿sabéis? Si queréis aprender a hacer cómo se hace la retopología en ZBrush. Entonces he pensado que para mí es más sencillo, o sea, más interesante mostraros un poco más la teoría, ¿no? Las cosas que son importantes. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. He hecho una lista de cosas para que no se me olvide. Antes de eso, vamos a hacer un overview, como siempre, de cosas que estoy haciendo. Entonces el personaje que estoy haciendo para la nueva miniatura, a ver, eso es. Bueno, aquí veis, he hecho un pequeño render, un test. Está sin acabar, pero a veces me gusta sacarlo de ZBrush y hacer un render con iluminación y todo para ver cómo funciona, ¿no? Y normalmente no es para fliparme, sino que me suelo poner renders de un trabajo que estoy haciendo, suelo ir avanzándolos y me pongo renders de escritorio, porque así esté haciendo lo que esté haciendo, lo estoy viendo y estoy identificando fallos, cosas que no me gustan, cosas que puedo arreglar, cosas que sí funcionan. Entonces, ¿sabes? Al verlo mucho y en diferentes situaciones, ¿sabes? No siempre trabajando en él, sino simplemente viéndolo, me ayuda a identificar muchas cosas a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, por eso, cuando hago un render o hago una captura, me gusta ponerlo de fondo de escritorio a veces. Tengo el modelo aquí en ZBrush. Eso es. Ok, entonces así es como vamos por ahora. Todavía no está acabado, pero bueno, ya me va quedando menos. Entonces ya os estáis fijando que ya he empezado a meter ciertos detalles, las cosas estas, esto. Le he puesto ya el escudo africano este también. Le meteré más detalles, ¿no? Y más... Tampoco quiero meter muchos porque quiero dejar en el escudo espacio para que luego los pintores puedan hacer ahí sus motivos y sus cosas rollo africanas. Pero algo sí que le meteré sobre todo de roturas y cosas así. Algunas partes. Mi mujer me ha dicho que no le meta muchas cosas porque siempre le meto un montón de cosas a todo. Entonces me ha dicho que ¿sabes? Que lo mantenga más limpio. Y le voy a hacer caso, ¿no? Voy a intentar no meterle excesivo detalle, sino que dejarlo un poco más limpio en general. Entonces ya veis que estoy cambiando también esto de las cintas que empecé. Las voy a dejar así un poco más limpias. Esta está sin acabar todavía. Pero va a ser un poco más en esta línea que hicimos el otro día. Entonces he creado este y seguramente voy a crear una aquí, pero en la parte de abajo. Y a lo mejor aquí le pongo unos colgantes o algo así para que sea distinto. Ya veré. Todavía no estoy seguro de eso. Le tengo que poner también los bultos en la cara, esos rollos africanos que le quiero poner. Al final en el cuello he decidido ponerle un rollo de esto como de aros de metal, que es muy, pues eso, estilo africano. Unos collares con los detalles aquí de rollo costuras. Ok, entonces así es como va, más o menos. Ya está bastante avanzado, entonces espero que no me cueste mucho finiquitarlo. Más cosas que está haciendo. He hecho ya mis primeras copias con los moldes que os enseñé el otro día. Vale, a ver si se ve aquí.
Ok, entonces este es de la Samurai. Se ve muy blanco. Ahora. Ahí se ve mejor. Entonces ya veis que ha cogido todo el detalle y está funcionando bastante bien. A ver si se lo puedo enfocar mejor. Ahí está. Ok. Ah, mierda, se ha ido. Cógelo. Está en mi cara. A ver, la gente hace así, ¿no? Mierda, no sé. Bueno, no sé. Ya veis un poco cómo va. Entonces, ha salido súper bien, ha conservado súper bien el detalle. Lo cual estoy súper contento de que ha salido bien. Entonces, pero sí que no ha salido perfecto. Entonces, aquí en los bordes, donde veis la unión del molde, si os fijáis, bueno, no se ve muy bien aquí en la cámara, pero está como un poco movido de arriba hacia abajo, ¿vale? No encaja perfectamente. Entonces, estoy viendo cómo arreglar eso, porque, ¿sabéis? En verdad encaja bien el molde, pero no ha salido de todo perfecto. Entonces voy a seguir haciendo pruebas hasta conseguirlo. Aquí tengo la cabeza también. A ver. Vale, no la cojo muy bien esto, pero bueno, ahí está. Vale, entonces ya veis que todo el detalle y todo está súper bien. Y tienen una cosa en la cara, porque el molde ya os dije que estaba roto en esa parte, pero por lo demás ha salido súper bien. Así que muy contento con los resultados. Pero bueno, hay cosas que todavía tengo que ir arreglando y mejorando. Pero la verdad que guay, porque por lo menos esto me ha ayudado un poco a ver todo el proceso de cómo hacer una copia. Y para ser la primera vez así en serio, los resultados son mejores de lo que esperaba. Así que nada, seguiré probando y haciendo pruebas hasta que consiga... Me gustaría conseguir sacar unas copias ya profesionales de la Samurai, porque no tengo, y así poder venderlas, ¿no? Y ya serían las primeras copias que yo mismo he hecho que pongo a la venta. Y eso es un paso más, ¿no? En la dirección que quiero ir con el tema de las miniaturas. Así que espero esta semana conseguir copias decentes. Ya os enseñaré los resultados la semana que viene, a ver qué tal va. Más cosas. Bueno, yo creo que más o menos eso es todo lo que he hecho esta semana pasada. Y bueno, vamos a empezar a ver un poco el tema de la topología, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es la topología, no? Mirad, cuando esculpimos un modelo en ZBrush, miren, nos viene bien tener esto aquí. Es todo high poly. Quiere decir que los polígonos que esto tiene ahora mismo, ¿vale? No son estos que vemos aquí ni siquiera, son muchísimos más, ¿no? ¿Vale? Si nos acercamos... Eso es. ¿Vale? Cuanto más me acerco, os podéis fijar que dentro de los polígonos grandes hay polígonos más pequeños. Y dentro de los más pequeños hay otros más pequeños todavía, ¿veis? Entonces, eso quiere decir que los polígonos que tiene, por ejemplo, este cuerpo ahora mismo son 3 millones. 3.094.000. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que este modelo, para imprimirlo, perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no nos importa los polígonos que tenga, luego hay que optimizarlo para imprimir también, pero no nos importa mucho el tema de polígonos a la hora de imprimir. Por eso también está en una pose y todo esto. Ahora, ¿para qué sirve la topología? En el caso de que nosotros queramos tirar a animación, si un modelo va a ser animado o utilizado para algo de este estilo, tanto en cinemáticas, cine o videojuegos, ese modelo tiene que tener una malla que sea animable, por así decirlo. Esta malla que yo tengo aquí ahora, lo que sería este cuerpo, no sería animable, ¿vale? Porque la animación funciona de la siguiente forma. Tenemos el cuerpo y dentro del cuerpo se meten unos huesos, ¿no? Que es el trabajo de rigging, que se llama. Y esos huesos lo que hacen luego es deformar esa malla. Si esta malla tiene todos estos polígonos, es imposible que un trabajador de rigging, un rigger, consiga hacer que los puntos se adapten a los huesos, ¿vale? Porque a cada punto de la topología, por así decirlo, hay que darle una influencia. Quiere decir que tú, si tienes un punto aquí en el brazo, le dices, quiero que estos puntos de aquí adelante, por ejemplo, sean afectados por este hueso de aquí, un 50%, y por este otro 50%. Y entonces, cuando tú lo mueves, esos puntos reaccionan con el 50% a cada hueso. O puedes decir un 25 y un 75.
y funciona de esta manera, ¿no? Con lo cual necesitas que los puntos que tiene tu malla sean rigueables, por así decirlo. Y de ahí es de donde viene la necesidad de crear una topología para los personajes que hagamos, ¿vale? Entonces, cosas importantes de la topología. Espera, que estoy viendo la chuleta para no dejarme nada. Vale, entonces, vamos a tener distintos tipos de malla también. Entonces, según para lo que estemos trabajando, nuestras mallas van a ser de una manera u de otra. Quiere decir que una malla para una película, normalmente los polígonos que va a tener son muchísimos en comparación con una malla para videojuegos. Y la malla que tenemos para videojuegos AAA, por ejemplo, va a ser muchísimos más polígonos de los que podemos utilizar en una malla para videojuegos de móvil. ¿Ok? ¿Y esto por qué es? También es importante saberlo. La diferencia y el por qué se hacen mallas distintas para según la finalidad de tu personaje es la siguiente. En una película, cuando renderizamos, nuestro personaje, cuando se renderiza, no se hace en tiempo real. Quiere decir, se manda a una granja de render y a lo mejor un frame de la cara que estás haciendo de Thanos en Infinity War, a lo mejor ese frame, un solo frame, pensad que un segundo son 24 frames, 30 frames, depende del formato. Entonces pensar que a lo mejor un frame de la cara de Thanos empezando a moverse le cuesta renderizar 12 horas, imagínate. ¿Ok? Pero como es para una película y tienen una granja de render, quiere decir que tienen cientos de ordenadores renderizando, pues les da igual. Entonces mandan esa malla con sus texturas a 40.000K, ¿vale? Para que cada poro, cada detalle se vea, y lo mandan a renderizar y lo dejan ahí, pues 2 semanas, renderizando la escena de Thanos de no sé qué, ¿no? Imaginaros. ¿Cuál es la diferencia entonces con el tema en videojuegos? En videojuegos tenemos que renderizar esa misma animación de la cara, si fuese un videojuego, la tenemos que renderizar en tiempo real. Quiere decir que cada segundo tiene que ser renderizado en ese segundo, ¿ok? Luego, dentro de los videojuegos también tenemos los apartados cinemáticos, ¿ok? Y pueden ser in-game cinematic. Voy a ponerme así para que me veáis. Puede ser in-game cinematic, ¿no? Que es, por ejemplo, en Uncharted 4. ¿Sabes? Hay momentos en los cuales tenemos como estas secuencias, rollo cine, que la cámara se acerca más a los personajes que hablan entre ellos y tal. Y si os fijáis, suele haber un cambio cualitativo, ¿vale? Sigue estando dentro del motor de juego, pero les suben seguramente suben el tamaño de las texturas y suben también el número de polígonos solo para estas escenas. ¿Por qué? Porque son escenas controladas en cierto sentido. O puede ser que estén pre-renderizadas. Puede que las hayan renderizado antes dentro del propio motor, pero sabes, como ya están renderizadas, no tienen que hacerlo en tiempo real y pueden permitirse tener mayores texturas, mayor topología, ¿vale? Entonces cambia según para lo que estemos haciendo. Y luego tenemos lo que son los juegos de móviles. Los juegos de móviles tienen que ser renderizados en tiempo real, pero dentro de un móvil, que normalmente, al menos por ahora, es menos potente que un PC. Entonces, al ser menos potente que un PC, la capacidad de renderizar en tiempo real es menor, con lo cual vas a tener que disminuir más aún el número de polígonos, ¿ok? No solo de polígonos, ¿no? Pero estamos hablando de topología, pero también el tamaño de las texturas, cuántos huesos pones, o sea, todo va en coherencia, ¿no? Entonces, si la topología es baja, todo va a ser mucho más bajo, porque normalmente el motor de render no va a aguantar. Si tú le metes una topología muy pequeña y le metes unas texturas de 4K, no tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Espero que quede claro. Sé que puede ser un poco lioso, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor posible. Más cosas, eso es. Entonces, mirad, cosas importantes que hay que tener a la hora de crear una malla para topología. Hay dos factores que son los más importantes. Uno, como ya hemos dicho, va a ser el tema de que la malla sea animable, y ahora veremos qué cosas hay que tener en cuenta para que sea animable, y eso es pensar cómo tienen que estar los polígonos puestos para que luego cuando se deforme, ¿vale? Cuando un brazo se doble
o cuando los ojos parpadeen, o sea, es que eso quede bien y no se rompa la geometría. ¿Ok? Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta en la topología son los volúmenes. Queremos que nuestra topología del personaje, en particular en videojuegos sobre todo, ayude a definir los volúmenes del personaje. ¿Ok? Entonces vamos a echar un ojo a estas cosillas, a ver si podemos aclararlo un poco. He cogido aquí algunos ejemplos de topologías. Ok, entonces mirad, por ejemplo, esto sería una topología, podríamos decir, o antigua, pues a lo mejor de la Play 1 o la Play 2, o algo así, o actualmente podría ser una topología que usásemos en videojuegos de móviles, ¿ok? Entonces, si os fijáis, tiene muy pocos polígonos, pero están ordenados. De tal manera que si quieren que se deforme y demás, va a funcionar adecuadamente. Entonces, esto sería una topología tipo móvil hoy en día, podríamos decir. Esto sería un personaje tipo móvil, ¿ok? Para hoy, ¿vale? Seguramente este personaje, porque he buscado todo en internet así rápido, pero seguramente este personaje fuese para una generación más antigua de consolas, ¿no? ¿Vale? Porque es más viejo. Pero para hoy en día funcionarían los móviles que tenemos hoy. Ok, este tipo de topología sería ya seguramente tirando a un rollo cinemático, ¿ok? Un rollo cinemático podría ser utilizado en cine también. Y ya veis que tiene muchísimos más polígonos. Y este número de polígonos es muy importante porque ayuda a que luego cuando se deforma el objeto, cuando se ponen las expresiones y demás, queda mucho más natural, ¿no? Si tenemos tan pocos polígonos como quedó aquí, enseguida se van a ver los clac, 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 ¿no? Pero en una malla así de densa, todo va a ser muy suave y te va a dar lugar, vas a poder crear también muchos más pliegues, muchas más deformaciones, vas a jugar con muchas más cosas. Vale, esto por ejemplo, que sería de la cinemática de Witcher, yo creo que es de Digic Pictures, que para mí son de los mejores haciendo cinemáticas. Blur Studio y Digic Pictures son increíbles. Pero a mí particularmente, por el estilo, me decanto siempre por Digic, porque Digic tiene ese punto, ese rollo que a mí me flipa. Ok, entonces fijaros. Esto es una malla súper densa, ¿no? Entonces este es el tipo de mallas que se utiliza normalmente en cinemáticas y en películas, ¿vale? Cinemáticas y películas es básicamente lo mismo porque simplemente quiere decir que no se renderizan en tiempo real, sino que se renderizan en una granja, ¿no? Y dura lo que dura en renderizarse. Entonces no les importa que tenga muchos polígonos, pero sí que es importante el que esos polígonos estén bien puestos para ser fácilmente deformables y que no se rompan, ¿vale? Que ayuden a facilitar las expresiones, ¿vale? Y eso nos fijaremos ahora. Vale, aquí tenemos otra de The Witcher. Entonces ya veis que son mallas muy muy densas. Ok, y fijaros también, porque veo muchas veces que la gente se vuelve totalmente loca, ¿no? Con los polers, los polígonos. Y esto es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? No hay un método perfecto de hacer las cosas, ¿no? Porque todo el mundo está siempre como... ¿Cómo se hace perfecto? No sé qué, que no quede ningún triángulo, que no quede ningún esto, ¿cómo lo hago? No hay manera de hacerlo perfecto, ¿vale? Siempre hay partes en las que vas a tener que meter un triángulo, en las que vas a tener que acabar una terminación como no te convence, pero es la única manera, o no has encontrado una manera mejor. Entonces, no hay que volverse tampoco tan loco con eso, ¿vale? Es lo que quiero sobre todo que veamos en este vídeo. Lo importante son las bases. Luego es apañarlo, por así decirlo, y dejarlo lo mejor posible. También yo soy un poco así, o sea, intento ser, ¿cómo se dice? Vale, no quiero perder demasiado tiempo. Si estoy haciendo una retopología, no quiero perder una semana entera haciendo la retopo, ¿no? Me interesa hacer la retopo lo más rápido posible. Entonces, eso
indica, ¿sabes? Que va a haber compromisos que voy a tener que tomar, ¿no? Entonces, a lo mejor podría hacerla mejor dedicándole una semana entera, pero igual le dedico 2 días y la tengo lista para pasar a la siguiente fase del modelo. Entonces, esto luego también depende del pipeline y de en qué quieras centrarte más, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que si va a haber un pole, un triángulo en una zona, como vemos aquí en el cuello, pero sé que se va a ver bien, luego cuando tenga la textura sé que no va a dar ningún problema, ¿vale? No me importa, ¿sabes? No es totalmente limpio, no queda perfecto, ¿vale? Estas cosas de aquí, ¿vale? Es como viene uno y se divide en dos, ¿por qué, no? Podría estar más limpio seguramente. Pero arreglarlo y ponerlo bien seguramente indicaría unos cuantos días más de trabajo, porque cuando ya llegas a este nivel de polígonos y demás, todo lleva mucho trabajo. Con lo cual, alteras las circunstancias y dices, vale, yo creo que aquí va a quedar bien, no va a dar ningún problema de deformaciones y no se va a notar una vez tenga la textura, ¿no? Si ese es el caso, vale, y sobre todo siendo zonas así debajo del cuello, vale, sabes que no va a dar ningún problema, ¿para qué vas a perder el tiempo? ¿Sabes? Para dejarla perfecta en tu cabeza, en tu mundo perfecto, cuando a nadie le importa, ¿no? A nadie le importa. Mientras... Y eso lo digo yo, siempre, ¿sabes? Si funciona, funciona. No le des más vueltas de las que le tienes que dar. Si funciona, funciona. ¿Ok? No te vuelvas loco intentando buscar la perfección, porque no existe, y te va a consumir mucho tiempo que puedes dedicar en otras áreas, ¿vale? Ese tiempo que consumes dejando tu malla perfecta es un tiempo que podrías haber dedicado en hacer unas mejores texturas, ¿ok? Entonces, es un poco encontrar el balance entre hacerlo lo mejor posible, pero que sea práctico, ¿no? Y eso es la palabra que buscaba antes, práctico. Ser práctico para poder avanzar tu proyecto, ya sea profesional o personal. ¿Vale? Aquí lo mismo, esto sería una malla cartoon. Normalmente, al ser cartoon, tienen menos polígonos porque son más sencillos relativamente. Pero si nos vamos fijando, ¿sabes? Todos tienen ciertas cosas en común, ¿no? Todas estas mallas que estamos viendo, incluso siendo para distintas cosas, para cinemáticas, cartoon o para videojuegos, como en este caso, todas tienen ciertas pautas que siguen exactamente el mismo proceso. Entonces, esto sería un tipo de malla de videojuegos para hoy en día, ¿no? Para lo que sería hoy en día un juego AAA. Normal. ¿Ok? No super high porque se le podría meter más, pero yo no considero que sea necesario. Entonces ya veis que las deformaciones están funcionando y demás. Vale, entonces mirad, vamos a empezar a ver. Esto sería una malla de cinemática, pero este tipo de malla, por ejemplo, se podría utilizar en videojuego hoy en día. Lo que pasa es que no sería necesario, ¿no? Porque no necesitas tantos polígonos, por ejemplo, en los pantalones, en la camisa, no necesitarías tantos. ¿Sabes? Seguramente en la cabeza funcionaría bien así, pero hay muchas otras partes en las que no necesitas tantos polígonos. Y aquí es donde entra el tema de cuándo hay que meter polígonos y cuándo no. Necesitamos meter polígonos específicamente para videojuegos, porque en cinemáticas da igual, ¿vale? Porque si os fijáis hay mallas como que no tienen súper resolución como esta del cinturón, pero luego la chaqueta, el pantalón, estas cosas, todo tiene un montón de polígonos. Entonces, esto es algo bastante común en cinemáticas, ¿no? Que no les importa meter polígonos de más, ¿vale? No es un problema, por así decirlo. Y hoy en día en videojuegos es menos problema también, se pueden meter bastantes. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en videojuegos cuando vamos a meter polígonos es que queremos que nos ayuden a definir la forma, ¿vale? Y eso, vamos a verlo aquí en manos. He cargado esta escena de este personaje que hice, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en esta zona de las manos, en lo que son los guanteletes estos. Voy a poner el wire aquí para que lo podamos ver. Wireframe en negro. Vale, perfecto. Entonces mirad, el normal map nos va a dar un montón de detalles y un montón de cosas. Lo que no va a conseguir nunca un normal map es crear volúmenes. ¿Ok? Con lo cual, si hay zonas que tienen cambios de volúmenes, tenemos que marcarlos con polígonos. Y ahí es donde queremos que haya polígonos. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos,
aquí en el guantelete este, donde yo he metido polígonos, aquí es para que se pueda deformar correctamente, eso ahora después lo vemos, pero donde yo estoy metiendo polígonos es en estos cambios de volumen. Entonces aquí son cintas muy unidas, pero aquí tengo una cinta que sobresale más que otras, ¿no? Con lo cual lo que hago es clac y aquí le meto polígono para marcar estos cambios de volumen. Si yo esto no lo tuviera así, ¿vale? Se vería completamente plano. Entonces quedaría raro por el hecho de que viéndolo así de lejos, ¿vale? Se vería como que aquí hay un cambio de volumen y veríamos esta sombra que se ve. Pero aquí estaría completamente plano, entonces daría un efecto raro de eso es falso, ¿no? Está como dibujado. Con lo cual, en videojuegos lo que queremos tener siempre en cuenta es dónde hay volúmenes, ¿no? Y definir esos volúmenes para que queden marcados, ¿no? Igual que aquí. Si me voy aquí... Voy a quitar el... Depth of field... Me vuelvo loco. Entonces aquí en el cuello lo mismo, ¿no? Si esta parte fuese plana, a ver. Ahora. No podríamos ver este cambio de volumen aquí, ¿no? Entonces siempre hay que marcar los cambios de volumen. Igual que esto, tú puedes bakear estos botones, podrían estar bakeados ahí y ser como pintura encima de la textura. Pero en el momento en que tú miraras al personaje de frente, o más así, verías que esto no tiene volumen y quedaría raro, ¿no? Simplemente veríamos una mancha de pintura aquí en la textura. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando definimos todo esto de la topología es que queremos que la topología ayude a identificar los volúmenes dentro del personaje, ¿ok? Entonces, si tenemos una arruga que sobresale mucho, no queremos que la topología vaya plana por encima, sino que queremos que marque esa diferencia de alturas, por así decirlo, ¿ok? Y esa es una de las cosas importantes a tener en cuenta, como habíamos dicho. Entonces tenemos dos cosas. Una es esa, súper importante, que ayuda a definir estos cambios de alturas. Y la segunda son las deformaciones de animación, ¿ok? Que eso es lo que vamos a echar un ojo ahora. Vale, entonces tengo yo aquí la malla de Wilson Fisk. Ok, entonces esta es la malla de Low Poly. Entonces normalmente, mirad, hay zonas que son súper importantes en una cabeza a la hora de tener en cuenta para la topología. Y son las zonas de edge loops, que se llaman, ¿vale? Que son como zonas circulares de polígonos. Tenemos dos zonas súper importantes. La zona de los ojos, esta zona va a ser zona de edge loops, y la zona de la boca. Entonces, si os fijáis, estas zonas, por ejemplo, en lo que es la cabeza, son las zonas más deformables de toda la cabeza e incluso de todo el cuerpo, podríamos decir. Son las zonas que más capacidad de expresión van a tener. Los ojos y la boca. Si nosotros no hacemos estos edge loops, a ver, que los veamos aquí. Vale, entonces esto es un edge loop. Entonces, si os fijáis, es una zona que rodea completamente el ojo de un lado al otro, ¿no? Y aquí vamos teniendo... Uy, perdón. Todo edge loops que ayudan a que luego cuando abres el ojo, cuando lo cierras, cuando se deforma, ayuda a que todo eso no se rompa. Si no tuviéramos edge loops y tuviéramos líneas rectas, en lugar de edge loops, ¿no? Si esta línea de aquí, en vez de seguir por aquí, siguiera por aquí recta y no continuase hacia abajo, cuando se deformen estos objetos y haga un cerrar los ojos, abrir los ojos, levantar las cejas, seguramente nos daría roturas en ciertas partes, ¿vale? Porque no tienen esa continuidad de edge loop. Entonces, estos edge loops nos van a ayudar a que todo se mueva uniformemente. Como os digo, aquí y en la boca son las zonas más importantes. Luego en las cejas, lo que sería esta zona, vamos a querer que vaya siempre como así también.
¿Ok? Y aquí ya se nos puede unir aquí, en esta zona. Aquí no está bien para verlo. Vamos a verlo aquí en estas imágenes. Aquí. A ver, eso. Creo que tenía... no la he descargado. Esperar un segundo porque hay una imagen muy buena de Edge Loops. Y esto es algo que también hago siempre. Buscar referencias. ¿Vale? Y podéis buscar referencias específicas incluso. Entonces si por ejemplo dices, quiero saber cómo lo hace Naughty Dog, puedes poner Retopo Naughty Dog o Topology Naughty Dog. ¿Vale? Y seguramente veas cómo han hecho topología en personajes de Uncharted y cosas de este estilo, ¿no? Entonces siempre es muy fácil buscar referencias en internet, ¿no? Es una de las suertes que tenemos. Entonces mirad, aquí en modo sencillo podemos ver fácilmente cómo funcionan estas áreas, ¿no? Entonces, como os decía, tenemos zona de Edge Loop de los ojos. Vamos a querer dos cosas. Aquí es bastante low poly esta, ¿no? Pero nosotros si le hacemos low poly, lo que vamos a querer es definir dos cosas. Por un lado, todo esto va a ser Edge Loops, perfecto. Y luego podemos definir también ese cambio de planos, ¿no? Entonces, si lo que es el párpado viene como hacia abajo y luego sale hacia arriba, queremos que eso quede marcado, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar las dos cosas, definir volúmenes y cambios de estructuras y que tenga Edge Loops. Entonces esto se diría nuestra zona de Edge Loop y luego tenemos la zona de la boca, lo mismo. Si os fijáis, todos vienen en redondo y esto hace que luego se pueda deformar correctamente. Como os digo, súper importante, si no están bien hechos estos Edge Loops, os dará problemas cuando se abra y se cierre la boca, se romperán. Habrá partes de los polígonos que hagan como así y no se vea bien, ¿ok? Vale, más cosas. Luego las cejas, lo mismo. Podemos hacer que vayan desde aquí, ¿vale? Ya, como no queremos que todo esto, o sea, llega un punto que ya no puedes mantener los Edge Loops, lo que hacemos es como un Edge Loop más grande, que viene desde aquí arriba hasta aquí, ¿no? Y se une hasta el otro lado. Entonces tenemos como una zona toda de Edge Loops de lo que es las cejas, que se une de un lado al otro y se junta por el medio de la nariz, ¿ok? Y luego esta zona también es muy importante. Tenemos los Edge Loops principales, ¿no? Que son los ojos y la boca. Y luego lo que yo llamo Edge Loops secundarios, que son el de las cejas. Y les llamo secundarios porque son como de toda la cara. Es un Edge Loop de toda la cara en general. Entonces va de un lado al otro el Edge Loop. Y luego tenemos este, ¿no? De toda esta zona de aquí que es súper importante para las deformaciones, ¿vale? Porque todas las expresiones de la boca pasan de la boca y de los ojos. Todo pasa por aquí también, ¿no? Es donde se une esto con esto. Y esto se deforma un montón según cómo gesticulemos. Entonces tenemos este otro Edge Loop que va desde aquí hasta la zona de la barbilla. ¿Ok? Esto es una idea, ¿vale? No quiere decir que todas las topologías que vayas a hacer tienen que ser exactamente así como lo vemos aquí, ¿vale? A lo mejor la tiras de aquí y te acaba más abajo, ¿vale? Porque luego lo importante de la topología es adaptarla a la cara para la que la estás haciendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tu personaje tiene un mentón muy grande, a lo mejor esta topología no te funciona perfecta. O por ejemplo, yo sé que estos músculos de aquí, que tenemos aquí, vienen hasta aquí abajo de la barbilla. Entonces seguramente yo tiré el Edge Loop de aquí y lo una no tan por delante de la barbilla, sino más por debajo, ¿vale? Es como yo tiendo a hacerlo. Pero esta es la idea que tenéis que tener en la cabeza cuando estáis haciendo la topología, ¿no? No quiere decir que tenga que ser exactamente así, pero esta es la idea que tenéis que tener para aplicarla a vuestra topología particular de vuestro personaje. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Y todos son iguales, ¿no? Ok. Tenemos Edge Loop de los ojos, el Edge Loop de las cejas, el de toda esta zona, de la barbilla y el, creo que se llama macrofacial, macrolabial o algo así, no sé. Y luego la boca. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante a la hora de deformarse. Si no lo tenemos, ¿vale? Porque lo bueno es que ahora todo esto, fijaros, si yo hago así, cómo está todo como encajado, ¿no? Todo está como funcionando coherentemente
unas cosas con otras. Y no se rompe la geometría. ¿Ok? Porque claro, ¿sabes? O sea, pensar, y en la cara más no todavía, todo, o sea, si movemos la boca, va a afectar a toda esta zona, incluso a los ojos, ¿vale? Cuando sonreímos, los ojos cambian su forma también, se hacen mucho más como así. ¿Ok? Entonces es muy importante que toda esta zona, toda esta parte de la cara, como hemos visto, esté conectada en la forma que acabamos de ver. Más cosas de Edge Loops. Es importante en los brazos, en las piernas, en todas las zonas en las que se va a deformar, ¿ok? Entonces si ponemos... Vamos a ver primero lo que sería una básica, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una topología súper básica del brazo, ¿no? Entonces, si os fijáis, en la zona donde se dobla, hay 3 líneas, ¿vale? Vamos a tener una línea en medio, que va a ser la que tiene el 50-50, que se queda fijado cuando hacemos así. Luego una en el lado que va a estar marcada y se va a ir más con este, y luego en la otra, ¿vale? Para mantenerlo. Entonces es importante pensar cómo se van a deformar esos puntos, ¿no? Para eso es guay. Yo tengo suerte, ¿no? Porque cuando empecé haciendo un poco de todo, entonces son cosas que tengo un poco grabadas en la cabeza, porque como yo también he hecho un poco de rigging, he hecho un poco de animación, he hecho un poco de todas las movidas, son cosas que tengo en la cabeza cuando estoy haciendo la topología, pienso en cómo se va a deformar y cómo lo querría yo que esté. Vale, esta sería una topología un poco más elaborada, que nos está ayudando a definir las formas, pero también nos está dando estos edge loops aquí. Y esto es pensar que tienen que estar bien unidos atrás, ¿sabes? Tener ese edge loop perfecto de un lado al otro, ¿no? Para que se puedan deformar correctamente. Vale, esto es muy básico. Luego, cuanto más polígonos pongamos, más efectos y cosas podemos trabajar, ¿no? Entonces, como os digo, ¿sabes? No es que haya una manera... Esto es demasiado low poly. Esto es... ¿Cómo? Ya no es ni para móvil esto, es para menos que móvil. Mira, esto está muy bien. Ok, esto sería una topología genial para un brazo, ¿vale? De un videojuego de hoy en día. Seguramente no necesitarías a lo mejor tanto en los dedos, en estas zonas, para videojuego, pero para el brazo está súper bien. Entonces fijaros, ¿sabes qué limpios son todos estos edge loops que van desde adelante hasta atrás, ¿no? Van rodeando el brazo y van a hacer que luego se pueda deformar suave y muy bien. ¿Ok? Y un poco esta misma estructura en las piernas en cualquier zona que se vaya a doblar. Ok. Tema de triángulos y polígonos de más de 4 lados. Lo ideal, ya lo sabemos, es tener siempre polígonos de 4 lados, ¿no? ¿Por qué? Porque son más fáciles a la hora para los riggers de que se puedan deformar y es mucho más ordenado. Esto no quiere decir que no podamos meter triángulos. En particular para videojuegos, por ejemplo, los triángulos no son un problema. Porque cuando nosotros exportamos una malla a Unreal o normalmente a cualquier motor de render, esa malla en videojuegos se convierte toda en triángulos. Se trianguliza. Eso es. Se trianguliza y quiere decir que si teníamos un triángulo no pasa nada, va a seguir ahí, ¿vale? Y todos los demás cuadros que teníamos se les pone una línea en medio y son triángulos. Con lo cual, podemos tener triángulos sin problema, ¿vale? Porque la gente es muy como, oh, no, triángulos no. Se pueden tener triángulos y no pasa nada. ¿Qué es lo importante cuando metes un triángulo? Que ese triángulo no quieres que esté en una zona que sea deformable, ¿vale? Entonces no quieres tener un triángulo, por ejemplo, aquí en medio del brazo, donde justo se te va a partir el brazo. ¿Por qué? Porque luego cuando se deforme eso, no sabes qué efecto va a tener en la malla. Entonces puede ser que flipee el polígono o que se vuelva loco y haga un pliegue súper raro y quede como un pinchamiento ahí.
Entonces, lo importante de los triángulos es sobre todo que queden en zonas que no sean deformables, por un lado, y luego, si puedes ocultarlos, mejor. Quiere decir, si vas a tener que tener triángulos, por ejemplo, en las cabezas, creo que las que tengo por aquí que se ven. Fijaros dónde están poniendo los triángulos estos, o los polígonos raros estos. Los está poniendo aquí en esta zona, ¿vale? Estos no son de 4, pero son feos, ¿vale? Yo normalmente hago un triángulo en vez de hacer esto porque no me gusta dejarlos así. Porque me parecen más feos todavía. Entonces, pero ¿dónde los están poniendo? Los pone aquí arriba. ¿Por qué? Porque seguramente ahí este personaje tenga pelo. Con lo cual, ahí no se van a ver. ¿Ok? Entonces, lo mismo, si estás haciendo la oreja y vas a meter algún triángulo, porque en la oreja siempre es un jaleo, porque como tienes que meter un montón de polígonos, luego no sabes dónde meterlos para que te encaje con la cara. Entonces, lo que puedes hacer es, pues en la zona de interior de la oreja, ahí metes el triángulo que necesites. O en la zona de aquí detrás, donde es casi imposible que nadie mire nada, metes ahí 1, 2 triángulos, 3 triángulos, los que hagan falta, ¿no? Cuanto menos mejor, ¿no? Y cuanto más ordenado tengas todo, mejor. Pero siempre vas a tener que hacer compromisos. Va a haber partes en las que o metes un triángulo sí o sí, ¿ok? Para terminarlo. Entonces, no os volváis locos de mi malla no puede tener triángulos, sino que si vais a meter triángulos, sabed dónde los tenéis que poner, ¿ok? Esa es la cosa, eso es lo importante. Y de hecho, ¿sabes? Cualquier malla que veáis de gente buena, de grandes estudios, todas tienen triángulos. Fijaros en este es del Uncharted 2, yo creo. Uncharted 2 o 3, no sé cuál será. Pero ya veis, ¿sabes? Incluso aquí en estas zonas, ahí están metiendo triángulos, lo cual no es ideal. Pero también es cierto que esto es una generación muy, muy antigua. Entonces es lo que yo digo también, ¿sabes? Si funciona y no te está dando problemas, funciona. Y vale. Ok. Vale, y ya para terminar, que se está alargando esto más de lo que yo pensaba. Bueno, antes de esto, mirad, la forma en la que yo suelo trabajar, esto como a modo de apunte, cuando estoy haciendo la topología de una cara, por ejemplo, es centrarme en las zonas más importantes. Con lo cual, digo, vale, ¿dónde son mis edge loops más importantes? Los ojos. Hago la topología de los ojos. Entonces hago los edge loops de aquí, pum, los dejo hechos, listo. Siguiente, digo, ¿cuál es mi segunda zona más importante? La boca. Digo, vale, me hago esta zona de la boca, ¿no? Y me hago todos estos edge loops de la boca, los hago y los dejo listos. Y de ahí, luego voy trabajando para ir uniendo todo eso, ¿no? Entonces digo, vale, sigo ahora con lo que es las cejas y quiero que se una por aquí en medio de la nariz. Y eso lo voy uniendo con el ojo, ¿vale? Y vas trabajando así, yo al menos así lo hago, voy trabajando independientemente las zonas y luego las voy poniendo juntas, ¿vale? Voy encajándolas como una especie de puzzle, dejándolo lo más limpio posible. Pero así me aseguro que las zonas importantes son las que mejor hechas están, ¿no? Y luego, las zonas que no son tan importantes, esas zonas en las que va a haber unión de una con otra, las voy apañando para que queden lo mejor posible. Entonces, normalmente hago zona de los ojos, zona de la boca, zona de las cejas, y una vez tengo la zona de las cejas ya lista, ¿no? Que me va uniendo todo esto, saco toda esta zona de aquí y voy uniendo ya esto con esto. Y lo último que me preocupo es de tirar todos esos polígonos para atrás para hacer el resto de la cabeza. ¿Por qué? Porque el resto de la cabeza no es deformable. Las orejas no son deformables, ¿vale? Al menos, a no ser que sea un personaje particular que puede mover las orejas, pero normalmente no son objetos que vayan a ser altamente animados. Entonces todo lo que es todo el resto de la zona de la cabeza me da igual como quede. Pero lo que me importa es que tenga bien los edge loops todas estas zonas, ¿ok? Entonces esa es la forma en la que yo suelo trabajar. Y ya, a modo de último apunte, lo que se usa también mucho hoy en día, aparte de la topología, son las texturas. Entonces, hoy en día, ¿sabes? Sobre todo en cinemáticas, en AAA de alto standing, lo que se utiliza para ayudar a las deformaciones, que estamos hablando cuando se deforma algo, es que se cambian los mapas, ¿vale? Entonces se utilizan distintos mapas de normales, por ejemplo, en videojuegos, para la expresión, y cada mapa tiene su expresión, ¿no? Por eso, si veíamos aquí esto,
¿Vale? Esto es el High Poly. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos modelados en High Poly los distintos. Y luego con estas distintas expresiones se hace un mapa distinto de Normal Maps que se aplica. Y entonces, de tal manera que cuando tú pones una expresión de sorprendido, se hace que cuando tú pones esa expresión, también automáticamente el Normal Map que se está usando se está cambiando. Y entonces ayuda a definir todo mucho, mucho más. Es una pasada. So, si miráis algún vídeo en YouTube podéis poner Blend Shapes, que se llama esta técnica. No veo ninguno chulo. Es que vi el otro día en ZBrush, digo en ArtStation, perdón. Vale, uno súper chulo. Pero bueno, vosotros mirad, buscar referencias. Ya pondré, si encuentro alguna la pongo ahí abajo en la descripción, ¿vale? Porque ahora mismo no veo. Pero esto mola mucho porque puedes conseguir unas expresiones increíbles. Bueno, de hecho, de la peli de Avengers... ¿sabes? Si veis las expresiones que tiene Thanos, es increíble, ¿no? Y todo eso va... Ahí. Se ve por aquí. ¿Vale? Las distintas expresiones y todo eso también son mapas que van cambiando a la vez que se mueve la cara y demás. O sea, es una combinación de un montón de cosas juntas. ¡Buah! Mira qué barbaridad. Para conseguir esas deformaciones, ¿no? Que van más allá de simplemente mover los polígonos, que es como se hacía antes. Ahora puedes mover los polígonos y cambiar el mapa a la vez, con lo cual te da un efecto mucho más guapo todavía. Y bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Esto ha sido más largo de lo que pensaba. Así que nada, espero que os sirva. Ya sabéis, si tenéis dudas o alguna cosa no os ha quedado clara, como siempre, me lo comentáis, lo miramos. Espero que os mole. Suscribiros, hacerme likes y movidas guapas, compartidme, somos colegas, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, tíos. Y tías, todos. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Qué bueno soy. No, no, no. No, 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 no.